Hola y bienvenido a nuestro canal. Esta vez te traigo otro video de nuestros 101 trucos de Excel y te voy a mostrar cómo contar palabras en una celda. En los videos anteriores, si no los viste, te invito a que los veas, vayas a mi canal y veas. Contamos los caracteres dentro de la celda. Esta vez vamos a contar las palabras. Si bien es cierto, esta función de contar palabras existe en Word, en Excel no existe una herramienta para tal, pero vamos a utilizar unas funciones que es la función largo y la función sustituir para hacer eso. Voy a mostrarte paso a paso cómo se hace y al final vamos a ver cómo lo podemos crear en una sola función. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es contar todos los caracteres de la celda, así que para eso vamos a usar la función largo. Voy a seleccionar la celda y me va a decir que en esa celda hay 47 caracteres, incluyendo los espacios en blanco. Ahora voy a volver a contar todos los caracteres, pero sin contar los espacios en blanco. Como vimos en un video anterior, para eso vamos a combinar la función largo con la función sustituir. Voy a seleccionar el texto y le voy a decir encuentre los espacios en blanco dentro de las doble comillas y me lo sustituya por nada. He colocado doble comilla sin colocar ningún espacio. Cierro el paréntesis de la función sustituir y cierro el paréntesis de la función largo. Damos un enter y nos dice que aquí hay 47 caracteres y hemos ignorado los espacios en blanco. Ok, ahora vamos a calcular cuál es la diferencia entre estos dos cálculos que hicimos previamente. Tenemos que calcular los espacios, la diferencia simple, y vamos a calcular ahora eso más 1. Así que ya tenemos que aquí en este texto tenemos 8 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a probar con otro texto. Voy a poner mi nombre y mis dos apellidos y me dice que tenemos 3 palabras. De la misma manera puedes, en lugar de hacer todo el cálculo de manera independiente, puedes hacerlo directamente aquí. Este es el primer cálculo para obtener todos los caracteres, incluidos los espacios en blanco. Restamos todos los caracteres sin contar los espacios en blanco y le sumamos 1. Y eso nos dará la cantidad de palabras que tiene nuestra celda. Interesante, ¿verdad? Y útil también, seguro que sí, en algún momento lo van a necesitar, como me ha ocurrido a mí. Gracias por visitar el canal, espero que te haya parecido interesante la explicación y que te sea útil, sobre todo, que es lo más importante. Gracias y nos vemos en el siguiente video. No te olvides de dejar tu like y tu comentario, que es muy importante para que el canal continúe. Nos vemos. Chao, chao.